La gente está cansada de este gobierno. Arrancamos, Nancy, con el encuentro que hubo en Casa Rosada, más de 100 diputados y senadores que, tanto los que ya están en su cargo, e incluso los que están por ir dentro de unos días, como los que fueron elegidos y que a partir del 10 de diciembre estarán en su banca, estuvieron en la Casa Rosada. Nos convocaron ayer, nos convocaron sí. hoy. Ayer les dio un discurso a Karina Milei, hoy sí estuvo el presidente, igualmente también entiendo que hablaron otros, como tanto Petri o Patricia Bullrich, son parte del gabinete y son algunos de los que van a ocupar o pasar a ocupar el lugar de legisladores a partir del año que viene, o de diputados y senadores respectivamente, y obviamente esto se dio un ratito después de lo que tuvo que ver con la jura de Manuel Adorni ya como jefe de gabinete, no así la de Santilli, que sigue sin ser ministro todavía. En realidad necesita, pues ayer, gracias al voto, vos fíjate que si se hubieran mandado esa cagada, ayer no iban a tener lo que terminaron teniendo, que es dictamen de comisión por mayoría para el dictamen de la ley de presupuestos, ¿no? Con lo cual necesitaban el voto de Santilli dentro de la comisión. Y ahora lo van a necesitar por si llega a bajar a recinto. Por eso yo creo que hasta el 10 de diciembre quizás no asume. Pero es mucho tiempo, Nancy, es muy difícil. Estamos a 5 de noviembre, son 35 días. Pero va a las dos cosas. O sea, bien, pero no es una desproliquidad 35. Bueno, está bien, pero digo, hay que decirlo. O sea, independientemente de que no le hagan asco, 35 días de un ministro cumpliendo doble función, ocupando dos poderes del Estado. Porque es del Poder Ejecutivo el ministro y del Poder Legislativo el diputado. Bueno, eso será. No creo que, te digo la verdad, nada. No creo que vaya nadie a... pero no se puede, Nancy. Sí, ya sé, pero digo... O sea, independientemente de vuelta, insisto, yo sé que el gobierno las normas se las guarda. No, pero el problema no es el gobierno, si se guarda o no se guarda las normas. Yo no vería en este momento a nadie de la oposición, e incluyo al peronismo, haciendo algún planteo de ese tipo. Bueno, si quisieran hacer un planteo de ese tipo, cuando haya, digamos, recinto el jueves, no sé cuándo bajan al recinto, miércoles, jueves, que tienen la sesión, perfectamente podrían hacer un planteo. Igual él todavía sentado en la Casa de Gobierno no está. Pero estuvo en la reunión de gabinete del otro día, Nancy. Sí, obviamente. Bueno, entonces digo, de vuelta, insisto, y esto es claramente decisión, ¿no?, de Santilli, que está acá pero te voy a contar una cosa, es cierto, pero por ejemplo, otros gabinetes, el de Macri y el de Menem, que yo me acuerde, llevaban a veces a los jefes de bloque o algún diputado. Pero dicen llevamos al jefe de bloque, no dicen llevamos al ministro del Interior. Bueno, yo digo eso, me refiero a una cuestión básica. Yo no voy a ver, insisto, tenés toda la razón del mundo. Digo que tienen un montón de excusas. Seguro. Y que en realidad, en un momento en el cual, mirá lo que pasó. Vos fíjate lo que pasó en el Senado, Lucas. En el Senado ayer pasó algo insólito, que es que se termina. Ustedes saben que había una ley que ya la votó el Senado, fue la Cámara de Origen, después pasó a diputados y ahora vuelve al Senado, que tiene que ver con limitar los DNU, los decretos de necesidad y urgencia. Que la modificaron. Claro. Entonces, diputados la modificó, vuelve al Senado. Y cuando llega al Senado, que se trata primero en comisión para ver, digamos, cómo lo bajan el recinto nuevamente, termina votando junto con el oficialismo el kirchnerismo. Y vos decís, ¿qué mierda pasó acá? ¿Qué están negociando? ¿La van a soltar a Cristina? Porque lo primero que uno piensa es enseguida, negociaron algo, ¿me entendés lo que te digo? Para que voten algo juntos. Están todos especulando con que, ¿qué es lo que sucede? No queda mucho tiempo para esa ley votarla. Nada. Entonces, ¿qué dice el peronismo? En realidad, lo que habían hecho era acotar que tenía que ser refrendada, cualquier DNU tiene que ser refrendado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en menos de 90 días. En diputados sacaron lo de menos de 90 días. Tienen que ser refrendados, pero no le ponen un plazo, lo cual es casi que no exista. Pero bueno, lo que dice el peronismo es, nosotros no es que negociamos, sino que fuimos pragmáticos. Si nosotros no apoyamos eso, tiene que volver allá o la terminan vetando. Esto es lo que alegan. Uno olfatea que quizás algunas cosas se están negociando. Puede ser, de cualquier manera. Ahí sí te tomo que hay una cuestión de pragmatismo que se puede respetar, aunque no te guste o te guste. Obvio. Digo, ahí ya hay otra cuestión. Con esto, insisto, me parece que hay un problema de conflicto de intereses muy fuerte en una situación de que no hacen dos poderes del Estado diferentes y eso no debería pasar. Insisto, sé que este gobierno, las normas, se cagan todo, pero no tenemos que dejar de los periodistas decirlo porque no está bien, claramente. Claro, digo, o sea, no, por algo vos sos diputado o sos ministro, o sos del Poder Ejecutivo. O no, y en todo caso se equivocó el gobierno en anunciarlo, porque de última no lo hubieran anunciado. Digo, si acá la culpa es del presidente que anunció algo que no podía anunciar, porque si la jugaba de callado, si incluso a Santilli le decían, va a ser ministro, él no decía nada, puede no decir nada. Lo que pasa es que si no lo anunciaba, él no tenía el poder, porque de hecho yo creo que ayer Santilli también estuvo buscando votos y firmas, digamos,
para el dictamen de comisión de presupuesto. Sí, ya como, Entonces, por eso yo, ya como ministro, por eso digo, es que ahí es donde entra el como conflicto. ministro o como parte del bloque. Bueno. El tema ahora también, lo que sí se le va a cortar en algún momento a Santilli seguramente es esta doble identificación partidaria. O sea, todos lo relatan ya como Y ya es Libertad Violeta Avanza, claro. y él sigue hablando como desde el PRO, ¿no? Entonces, esa cosa yo creo que en algún momento... Bueno, pasa que hay un sector del PRO que ya está muy identificado con el gobierno hoy. Digo, por eso no es personal de él, digo, porque Ritondo No, es lo pero el mismo. pero Ritondo tiene el bloque y lo defendía el bloque. Y Ritondo, Hasta de hecho, no quería que se le llevaran funcionarios del bloque porque lo que pasó. Sí, claro. Con Santilli le terminan sacando otro diputado más al PRO que va para Bueno, Libertad pero en la Avanza. balanza vos tenés que pensar en el poder que ganás con un ministro a tener un diputado más o un diputado menos, Si te responde. Bueno, ahí estamos ya siendo demasiado para Y bueno, adelante. si te responde, pero ¿qué querés que te diga? Esto Pero es se así. rompe un vínculo con el de Ritondo ya es demasiado. Pero tuvieron peleados 1000 años. Olvídate, 1000 años. Yo te quiero sacar un poco. Bueno, boludo, te estoy diciendo. Yo no es que me quiera No, sacar ya o no. sé, no, pero tenés que Digamos, decir, te estoy digo, diciendo cómo no sé, son la las relación de ellos dos no la cosas. conozco, Nancy. Lo que te quiero decir es que me parece que hoy un tándem político que uno puede asociar claramente dentro del universo pro Libertad Avanza es Ritondo Santilli. No con Macri, por eso yo lo separo de Macri por completo y digo el tándem Ritondo Santilli. Que hasta ahora, por lo menos en estos 2 años de gobierno, han funcionado como una dupla. Vos sabés que hoy pasaron dos cosas. Ahora estamos estirando demasiado este tema, pero digo, te quiero para que lo preguntemos y lo tengamos ahí. Hay dos versiones casi contradictorias de cómo llegó Santilli a ser ministro del Interior. Hay una versión que dicen que el lunes después de la elección, donde gana Santilli, que fue el batacazo, cenan en la residencia de Olivos Santilli y la esposa con Milei y Karina. Sí. Y que ahí ya hubo una corriente de simpatía importante, entonces le quedó como esa historieta en la cabeza a Karina. Con lo cual, en este caso, sería claramente Santilli responde a Karina en términos estratégicos, porque sabemos que el gobierno es Karina hoy, digamos, más que nunca, es el jefe real. Y la otra versión que apareció recién hoy en los diarios, dice que el domingo a la tarde el presidente se junta con Santiago Caputo y que Caputo le dice al presidente, me parece que en este contexto lo mejor es que yo me quede en el mismo lugar y me parece que un buen ministro sería Santilli. Yo no sé si Caputo se está subiendo, ¿no?, a esta historieta. Obviamente Caputo a esa altura ya sabía que se llevaba bien Santilli con Karina. Sí, a mí lo que me habían dicho ayer era esa historia. Por eso ayer te dije, yo, Nancy, yo entendía que lo habían el día anterior, o sea, el domingo, que ahí fue donde finalmente lo habían elegido, digo, o sea, que no era una cuestión de mucha antelación. Por eso después contaste toda esta historia de la reunión del lunes y demás. Pero a mí lo que me habían contado ayer era que el propio domingo se había decidido esto. El domingo se termina esta... decidiendo y de hecho se llama por teléfono, Claro. que estaba de viaje, que volvía a ver a Nicanor. Pero lo concreto es esto, digo, a mí me llama la atención porque como salieron todos los medios a decir Santilli es Karina, cosa que es cierto, y yo te lo conté, o sea, los conoce a ellos de chiquitos y todo, pero digamos, a donde estaba brevando Santilli en los últimos tiempos era a Karina. Donde está el poder real. Sí, claro. Exactamente, más que Karina también... Adorni. No, el armador de la provincia de Buenos Aires. Lule Menem. No, el armador Pareja. Sebastián Pareja. A Pareja todo el tiempo, etcétera, etcétera. Con ellos se tenían, y Lule Menem, toda una relación, con lo cual venía como abrevando ahí, digamos, pero me llama la atención. Igual hay un par de cosas que tienen ahí como dos versiones en donde, de alguna u otra manera, claramente cualquier analista político dice, terminó perdiendo el señor Santiago Caputo porque quería ser jefe de gabinete o un superministro, nada de eso le dieron y de golpe de la nada fue él el que dijo no, pónganlo, ¿entendés lo que te digo? Sí, esa parte yo no la tenía, por eso te digo. Lo del domingo, no que Caputo haya sido el que fue, digamos... No, ya sé, yo te conté, no es que fue en la cena del día después, no, ese día hubo como una especie de corriente amistosa de buen vínculo en general, entonces después eso sumó para que bueno, en fin, 1:53, vamos Gonzalo. No va más. No, ¿qué Lo echaron como una rata de Uruguay. No, ¿a quién? Qué fuerte. Lo echaron como una rata a Gallardo. No, de Uruguay. De Uruguay. En un club de Uruguay, en su momento, cuando era más reciente su llegada, yo te iba haciendo el seguimiento de cómo le iba a Rampla Juniors con la SAD de Foster Gillett.
y lo acaban de echar en asamblea los socios por incumplimiento de pagos. Total. El equipo bajó a la primera división amateur, la tercera de increíble. Uruguay. Es un fracaso estrepitoso y rotundo, el de Foster Gillett en Uruguay, en Rampla Juniors, una institución que había optado por esta SAD y que en asamblea, basándose en diferentes incumplimientos salariales que no tenía Foster Gillett, como por ejemplo de $100.000. Vos decís, che, un tipo quiere venir a invertir en fútbol que mueve millones y no puede poner $100.000, y la otra vez había atrasado en $80.000, raro. Entonces los socios se cansaron y también con el fracaso deportivo a cuestas decidieron ponerle fin a esta SAD, así que ya no va más Foster Gillett en Uruguay, y también había dejado una mala imagen acá con diferentes incumplimientos y con los estudiantes con Verón. Fue un horror, Exactamente. chicos, así que Foster era otra cosa. Pero bueno, me encanta que los uruguayos por lo menos se hayan avivado de que con esta historia de privatizar los clubes no es por ahí, sobre todo ellos que tienen un historial increíble. 1:00 PM. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.